Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de YouFounders. Un espacio donde hablaremos del ecosistema emprendedor y de cómo lanzar tu startup al éxito. Hola, bienvenidos a todos al podcast de YouFounders. Hoy contamos con un invitado muy especial y le tengo aquí a mi lado un emprendedor que en tan solo 2 años, con su compañero, con su socio, han conseguido más de 12 premios de emprendimiento y tienen un recorrido, la verdad, que admirable. Ahora nos va a contar más en profundidad cómo llegó a todo esto, así que nada, os presento a Benoit. Bueno, hola, muchas gracias. Bienvenido. Primero, para toda la gente que no te conozca, preséntate un poco, cuéntanos cuál es tu recorrido, de dónde vienes. Vale, claro. Bueno, soy Benoit, soy cofundador de Payflow. Mi historia es que mi padre es brasileño, mi madre es italiana-francesa, entonces empecé entre Latam y Europa, es un poco el mismo caso para Payflow. De pequeño siempre me han gustado los números, soy un poco un geeky friki de esto, y luego pues estudié ingeniería. Estudié ingeniería en principio en Francia, en las Grande École, y después me fui a estudiar en Boston, en el MIT. Y de hecho es ahí donde conocí a mi socio en Payflow. Fuimos compañeros de habitación, los dos gringos en la misma fraternidad en Estados Unidos, y ahí nos volvimos amigos inseparables. Y 8 años después pues sale Payflow. Entre este momento y hoy pues he tenido varias experiencias, algunas en finanzas, algunas en consultorías. Llevé 3 años con la consultora americana Bain & Company, haciendo private equity y fintech. Y después de esto empecé un MBA a INSEAD, y después me uní a Rocket Internet, que es un venture builder, donde entré como co-founder y CEO de un negocio de B2B en logística. Y pues después empecé Payflow, eso nos lleva hace más o menos 2 años y medio desde hoy, y eso es el principio de Payflow. ¡Oh, qué guay! Pues se ve que no has parado y que no has dejado de moverte y de aprender y de viajar, así que súper guay. Vale, nos has hablado de tu socio. ¿Qué cosas consideraste para asociarte con él? O sea, ¿qué cosas crees que hay que tener en cuenta para encontrar a tu socio, o cómo fue en tu caso? Vale, bueno, sobre eso creo que tengo una posición un poco controversial, porque yo siempre digo que a nivel de founding team, con tu socio, tienes que tener poca diversidad. Y ahora voy a definir diversidad. Para mí diversidad es cuando tienes una pregunta, cuántas respuestas distintas tienes. ¿Vale? Entonces no es un tema de género, no es un tema de edad, no es un tema de background técnico o no técnico, es un tema de respuestas a la misma pregunta. ¿Vale? Entonces yo pienso realmente que necesitas con el equipo fundador tener una coherencia y tener que las grandes decisiones sean obvias, ¿no? Entonces, como eso es muy muy importante para el equipo fundador, eso para mí es el capital. Luego, obviamente, con el resto del equipo, con el middle management, con la gente muy senior, con todo el leadership, necesitas muchísima diversidad, necesitas muchísimas respuestas a la misma pregunta. Y eso es lo que hace pues, que la empresa puede crecer, que puedes tener una riqueza de contribuciones entre la gente, pero en el equipo fundador realmente pienso que es importante de tener gente pues, similares en las maneras de pensar, ¿no? Entonces con Avi pues, es el caso, nos conocíamos, tenemos en papel 2 perfiles muy iguales, o sea, ambos ingenieros, ambos MIT, ambos muy internacionales, ambos consultores, o sea, él estuvo en BCG cuando yo estuve en Bain, ambos en Rocket Internet, entonces este venture builder y cómo montar empresas, pues tuvimos la misma educación en este sentido. Entonces, esto hace que tienes 2 respuestas idénticas a la misma pregunta, y eso hace que la empresa pueda ir muy rápido, añadiendo la diversidad del resto del equipo, ¿no? Entonces, como para mí eso era el punto principal, te diría que también, obviamente es importante que a nivel personal, pues sientes bien la persona. O sea, yo, por ejemplo, no hubiera montado un negocio con un desconocido o con alguien donde, o sea, sé que, o sea, no he visto la persona en varios en diferentes contextos, ¿no? O sea, tienes que saber que, o sea,
¿qué pasa cuando las cosas van a ser difíciles? ¿Qué pasa cuando las cosas van demasiado bien? ¿Qué podría hacer la persona? ¿Va a querer salir? ¿Va a querer...? Entonces, como tienes que estar súper, súper lineado, y eso, para mí, tener 8 años de historia con Avi, pues era súper importante, porque ya sabía que este riesgo, el co-founder risk, ¿no? El riesgo de no tener a alguien que el equipo no sigue bien, es un riesgo enorme. O sea, no sé cuál es el porcentaje de startup que fallan a early stage por no tener un equipo fundador con mucha coherencia, pero es altísimo. Entonces, como yo diría que estas son las dos partes. Pues sí, la verdad, el tener los mismos objetivos, ir hacia el mismo lado es muy importante a la hora de decidir quién es tu partner. Vale, ahora, de Payflow, cuéntanos exactamente en qué consiste, cómo surgió la idea, cómo detectasteis el problema. Vale, perfecto. Vale, pues os cuento qué es Payflow. Payflow es una aplicación móvil que permite a los empleados cobrar cuando quieran. ¿Vale? Entonces, esta solución la vendemos a empresas en Latinoamérica y en sur de Europa. ¿Vale? Entonces es un B2B2C, el usuario final es el empleado, pero es la empresa que contrata el servicio. ¿Vale? Y entonces, lo interesante que es una nueva manera de cobrar. Es muy distinto de cómo hemos cobrado hasta ahora, y que lo más similar sería si miras un poco en la economía más digital. Por ejemplo, cuando tú pides un globo, la persona te entrega tu comida y cobra. Y parece normal. Y lo mismo cuando tú pides un Cabify. Pero pues si trabajas en un call center y que haces una llamada, no cobras por esta llamada. Y no hay ninguna razón, ninguna buena razón por la cual no cobras. La única es que pues técnicamente era muy complicado, pero eso es lo que hemos resuelto. ¿Vale? Entonces, si pensamos un poco en la origen de la idea, yo te diría que esta idea no es nueva, ¿vale? O sea, nosotros vimos la idea y este concepto cuando llegamos a Estados Unidos. De hecho, cuando llegamos con Avi, ahí nos dimos cuenta que ahí la gente no cobraba una vez al mes como en Europa. Sí. Cobraba más a menudo, a veces 2 veces al mes, e incluso algunos por semana. Entonces, la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué la gente cobra de esta manera y por qué cobramos de otra manera? En Australia porque se cobra semanal, en México porque se cobra quincenal. No hay ninguna buena razón, ¿no? Seguimos investigando y nos dimos cuenta que había ya startups hace 8 años que empezaban a flexibilizar esta manera de cobrar para darlo bajo demanda, como muchas cosas que ahora son bajo demanda. Mirar una peli en Netflix es bajo demanda, tu salario también debería serlo, ¿no? Entonces, cuando vimos que ya existía, pues empezamos a investigar más y a entender en qué mercado podría ser interesante y cuál sería el buen timing para entrar en esos mercados, ¿no? Y pues ahí, 8 años después, cuando estuvimos en momentos donde teníamos un poco todas las claves para poder emprender, o sea, una parte más corporate en consultoría, una parte más haber montado una empresa pero que no es la tuya en un venture builder, etcétera, etcétera, pensamos que el timing era bueno, la idea ya la conocíamos y habíamos hecho mucha investigación y ahí empezamos hace 2 años y medio. Eso es más o menos la historia. ¡Jo, qué guay! Pues me parece muy bien. Es verdad que ahora queremos todo en el momento y además solucionáis un problema, pues claro. Imagínate que alguien tiene que pagar algo urgentemente, puedes recurrir a ese dinero, ¿no? Exacto, y es algo de control, o sea, especialmente nosotros vamos más a las empresas que tienen una gran población de jóvenes que quieren exactamente eso todo ahora y aquí y ahora. Entonces, como más que pues en necesariamente salarios que son más ajustados, etcétera. Es mucho más la edad y la digitalización y las empresas que quieren invertir en hacer pues una experiencia guay para el trabajador que pues simplemente no tengo dinero, necesito dinero. Vale, y me has contado que esto surgió hace 2 años en plena pandemia, entonces, ¿cómo afectó esto? Sí, bueno, era una cuestión de timing, o sea, nosotros miramos el primer mercado, que es el mercado español, como si fuese una expansión en un nuevo mercado, ¿vale? Entonces, como miramos tamaño de mercado, crecimiento de mercado, entorno competitivo, barreras de entradas, de salida, y pues acabamos de pensar que España es un buen mercado para empezar. Y también la pandemia acelerará a la adopción del producto. Está muy claro, y lo decimos por esta razón, porque una gran dependencia del producto es con sistemas, con proveedores de nómina, ¿vale?
Y entonces tienes dos categorías, una que es más en la nube, que es más digital, donde te puedes enchufar más fácilmente, y una que se llama on-premise, que es básicamente pues físicamente, ¿no? Entonces como obviamente la pandemia acelera la parte de la nube, porque la gente ya no puede ir a la oficina, entonces no puede tener en su ordenador todas las nóminas hechas, entonces nosotros pues podemos ahí ver una gran oportunidad para poder acelerar la adopción del producto. Pues muy bien. Vale, entonces al final es una idea que no era, o sea, que ya existía, pero os supisteis diferenciar o hacerla más rápida, que es como la clave que ha hecho que Payflow crezca tan rápido. Sí, a ver, como esa es la parte interesante. Al final, la diferencia entre Payflow y los competidores es la atracción, son los números. Entonces, como al principio nosotros venimos de Rocket. Rocket son conocidos por copiar. Entonces no tenemos ningún problema en decir que al principio era una copia. Entonces como copiamos desde cero todo lo que existía, las mejores cosas, y luego las que no funcionaban pues no las seguimos copiando y fuimos adaptando. Entonces eso era realmente cómo empezamos. En España existían muy pocas soluciones. Nosotros buscábamos mercados donde ya había algunos competidores, creo que habían 5 o 6 competidores, pero donde vimos oportunidad de volvernos el número 1. Y entonces como siempre nos gusta mercados competitivos, entonces como eso es muy importante, nosotros al entrar en un nuevo mercado nunca entramos en un mercado si hay menos de 3 competidores. Entonces como para nosotros es necesario que haya competencia, porque si no tienes que enseñar un problema para enseñar una solución. Es muy poco capital efficient, básicamente. Pierdes mucho dinero en educar un mercado. Y si tampoco, bueno, también al extremo, por ejemplo, un mercado como México con 17 competidores, pues no entras porque tampoco es muy capital efficient, porque gastas mucho dinero en competir contra muchos competidores, básicamente, ¿no? Entonces, como tienes que encontrar este equilibrio, ¿no? Entonces, luego, a nivel de diferenciación, pues nosotros cuando lanzamos este producto, nos dimos cuenta que había 2 categorías, que había lo que se llama ahora, la gran categoría se llama Earned Wage Access, que es el salario bajo demanda, ¿vale? Y dentro de esta categoría tienes 2. Tienes este producto vendido como un micropréstamo, ¿vale? Y este producto vendido como un beneficio, ¿vale? Y esto tiene muchísimas consecuencias en todo tu negocio. Tiene consecuencia en tu product roadmap, en qué van a ser las funcionalidades que vas a desarrollar. Tienes una consecuencia en tu uso de capital, en básicamente tus métricas operacionales, tu manera de vender. Tienes muchísimas consecuencias en esto. Nosotros apostamos desde el principio para la categoría que era un poco menos popular. Creo que ahora tienes algo como 140 competidores en el mundo, que es el modelo más copiado del mundo. Y de los 140, más de 100 lo hacen como un micropréstamo. Nosotros apostamos por el beneficio y ahora somos el mayor del mundo en esta categoría. Y básicamente con beneficio cambia muchísimo cómo es tu producto, ¿no? Entonces, a nivel de funcionalidades y cómo te diferencias, pues también cambió mucho. Por ejemplo, la primera funcionalidad que desarrollamos es una funcionalidad de educación financiera nuestra, porque es muy importante. Alguien que vende un micropréstamo no tiene mucho interés en desarrollar educación financiera. Segundo producto que desarrollamos es un producto de ahorros. Alguien que desarrolla un micropréstamo no tiene mucha necesidad de que la gente ahorre. Entonces nosotros tenemos la otra incentiva, que es la incentiva que ayude al trabajador, ¿no? Entonces, como lanzamos esos 2 productos y viendo un poco que había un mercado de beneficios para nuestra categoría, pues fuimos buscando cuáles son los otros beneficios muy populares, ¿no? Y acabamos, y nos dimos cuenta que retribución flexible era un beneficio muy popular que tenía un potencial enorme. Y entonces desarrollamos FlexFlow, que es la tarjeta de Payflow básicamente, que te permite pagar directamente desde tu salario en pues, comida, transporte, etc. Entonces como ya no tienes los tickets restaurant de Enred, de Sodexo, etc., pero tienes todo integrado en la misma aplicación, ¿no? Y es la única plataforma en el mundo que tiene estos 2 productos, que son los 2 productos más populares a nivel de beneficios, integrados en la misma plataforma. Así es el principal diferenciador, porque las empresas no quieren tener varios proveedores, no quieren tener varios procesos, etc. Y tenemos absolutamente todo. Oh, muy guay, muy bien.
pues al final una idea que ya estaba, la supisteis adaptar y crecer con ella, así que a veces, como decimos en YouFounders, lo importante es los emprendedores y el adaptarlo que en sí la idea. También te quería preguntar, bueno, ¿qué cosas piensas tú que hay que tener en cuenta antes de lanzarse a emprender o qué cosas necesitas saber, en qué te necesitas formar? Creo que hay que entender qué categoría de startup o de empresas quieres montar, ¿no? Si quieres montar algo que va a ser venture-backed o algo que va a ser, pues, que puede crecer solo, ¿no? Entonces, eso ya es muy diferente porque es el tipo de perfil, el nivel de intensidad y todo cambia mucho, ¿no? Entonces, como si vas a ir a por rondas de financiación de Venture Capital, si vas a ir... Eso es otra categoría. Si quieres hacer un negocio que desde el día 1 es muy rentable, es un negocio que al principio parece más tradicional, pero que lo haces como si fuese una startup, pues también necesitas pues, skills distintos, ¿no? Entonces yo te diría que para la parte de Venture Backed, ahí también te diría que hay como dos familias. Hay las que son muy hard tech, que por ejemplo podrían ser inteligencia artificial, que podrían ser biotecnología. Entonces, como esto obviamente necesitas a tener este conocimiento o por lo menos tener un socio que tiene este conocimiento. Entonces, como esto hay muchas startups que intentan hacer estos modelos pero que a nivel técnico no son suficientemente avanzados, entonces eso es una razón muy grande de fallo, porque al fin, es obviamente muy complicado y eso es una manera diferente de levantar, es una manera diferente de hacer muchas cosas. Entonces, como haces algo que es más hard tech o algo que pues es ahí donde hay menos tech, donde es más tech enable, donde es más usas tecnología para resolver un pain, resolver un producto, pero que básicamente es un negocio, o sea, fuera de inteligencia artificial, biotecnología, etcétera, ¿no? Para esta segunda categoría dentro del venture back te diría que muchas capacidades, o sea, a nivel operacional. Entonces, como necesitas pues haber trabajado en startup es mucho mejor, o haber sido en un bueno, que llaman el high pace environment, ¿no? En consultoría, en investment banking, o sea, en algunas de estas industrias ayuda muchísimo porque uno vas a necesitar levantar capital, entonces como la gente que invierte pues va a querer ver estos logos, va a querer ver que pues puedes levantarte muy temprano e ir a dormir muy tarde y lo vas a empujar fuerte, y entonces eso es básicamente enseñar que a nivel operacional vas a estar ahí. Entonces, como no necesitas 15 años, al revés, que si tienes 15 años de experiencia pues no lo ven tan bien, pero pues sí que necesitas algunos años de unas experiencias muy intensas en entornos donde pues has podido hacerlo muy bien a nivel operacional, ¿no? Y pues a la última categoría que te decía es la que es menos, bueno, la que no es venture backed. Eso es la que a lo mejor te necesitarías más cosas como contacto, red, expertise de una categoría en particular, ¿no? O sea, si quieres montar lo que sea una cadena de café y que nunca hiciste café es difícil. Entonces, como entonces esto también vas a necesitar la capacidad operacional menos que dentro del venture backed, pero bueno, o sea, sí que es un gran plus si has tenido pues ya una startup o que por lo menos has trabajado en la industria donde tú quieres lanzar algo. Eso te diría como prepararte. Vale, genial. Vale, también hemos visto que habéis ganado el último South Summit. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué beneficios os ha traído? Cuéntanos. Sí, pues no, muchísima ilusión. O sea, realmente nosotros, o sea, yo llegué en España hace 2 años y medio. Entonces, como cuando vi el South Summit la primera vez, para mí era un sueño. O sea, era algo que parecía que, o sea, realmente son cientos, son miles de startups que aplican y es algo que parecía inalcanzable. Entonces, como trabajamos muy duro y al final pues la cosa empezó a funcionar, empezamos a tener mucha atracción, empezamos a tener financiación y entonces como después pues teniendo el producto que tuvimos y básicamente la atracción que tuvimos, aplicamos y acabamos ganando, pero fue realmente muchísima emoción para nosotros dos, los co-founders, pero también para todo el equipo que trabajó muy duro y que pues es
creo que es los galardones más, sí, más conocidos, entonces como sí, ha sido muchísima ilusión para todo el mundo. Pues enhorabuena, porque con solo 2 años, o sea, ya es admirable ganar esa Exami, pero con solo 2 años mucho más. Vale, ¿y qué reto es el más importante que habéis superado durante este tiempo? Cuéntanos. Vale, creo que hay varios. Si pongo 3 categorías, te diría que uno es a nivel de producto. O sea, tech es difícil y entonces como encontrar un producto que funcione, que la gente use y que realmente, o sea, es mejor que la competencia, no es fácil. Siempre tienes que innovar, siempre tienes que hablar con tus usuarios. También piensas que nosotros venimos de un Venture Builder que, o sea, no es conocido por ser muy product first, ¿no? Entonces como para nosotros el producto al principio era copiar lo que existe. Entonces como tuvimos que realmente cambiar muchísimo nuestro punto de vista para tener algo que realmente tenga sentido para el usuario final. Y eso creo que lo que nos ayudó muchísimo en este reto fue cuando entramos en Y Combinator, porque ahí cuando entras en YC, que es uno de los primeros aceleradores del mundo, te dan una taza y una camiseta y está escrito la misma cosa: make something people want. O sea, están obsesionados con el product market fit y esto es muy sano. Entonces nosotros, eso ha sido muy positivo para Payflow. Eso es el primer tema. Te diría, segundo tema, equipo. O sea, al principio obviamente para cualquier startup reclutar es difícil. Especialmente cuando pues no tienes nombre, no tienes la gente. Ahora es mucho más fácil obviamente porque las cosas están funcionando, pero al principio pues sí que es un reto contratar gente buena, contratar gente que básicamente va a querer desarrollar en la empresa, que crea en la misión. Entonces como eso siempre es un reto y al final es, o sea, un buen CEO, un buen founder es alguien que es un buen director de recursos humanos. O sea, nosotros vendemos a recursos humanos, hablamos con recursos humanos todos los días, pero o sea, eso lo digo siempre porque es verdad que con esto, cuando haces esto bien, todo el resto funciona. Entonces, como entender pues, qué nivel de senioridad, tener alguien mucho más senior, mucho menos senior, cuando empezar a poner middle management, cómo hacer plan de carreras para que la gente siente que se sigue desarrollando, cómo puedes dar a la gente que hace bien, pero al mismo momento la gente que no hace, pues cómo puedes hacer que haya una cultura de rendimiento muy alto, porque al final, o sea, no tenemos tiempo para gente que es underperforming. O sea, es una cultura, es duro. O sea, y a la gente buena le gusta estar en una empresa donde sabe que si lo hace mal está fuera. Entonces, como es crear esta cultura también, o sea, realmente todo este tema es un reto constante que siempre aprendes y por tamaño y por stage siempre cambia, ¿no? O sea, tienes de 0 a 10 es muy distinto de 10 a 50, ¿no? Y ahora más de 50, pues estamos en el punto un poco, siempre digo, donde ya no me acuerdo del nombre de todo el mundo. Entonces, como o sea, todavía no ha pasado, pero sé que pasará de 50 a 100. Entonces, como que pierdes un poco esto y eso es el segundo reto. Tercer reto te diría, bueno, fundraising ha sido siempre, o sea, por nosotros, por suerte, siempre ha sido fácil en el sentido de que hemos tenido muchísimo más demanda de lo que cada vez hemos querido levantar, pero te diría que organizar este levantamiento siempre es un reto, ¿no? O sea, qué inversores tener para que traigan más valor al cap table, cuál inversor pues tienes que, por ejemplo, nosotros levantamos y deuda y equity, o sea, inversores en deuda es un proceso muy distinto, entonces y era la primera vez, o sea, aunque a nivel de startup habíamos hecho 2 o 3, pero bueno, una fue sin levantar, entonces como sería más de la última categoría que hablé al principio, que no tiene nada que ver montar una startup sin levantar. La otra era pues dentro de un Venture Builder, que también no tiene esto, porque en el Venture Builder pone el dinero él, entonces como no tienes que hacer esta parte. Entonces como era realmente la primera vez pues que lo hicimos de esta manera, entonces esto vino con muchos retos. Claro, enfrentarte a una ronda de financiación pues es difícil de primeras, ¿no? Contar con gente a lo mejor que te ha ayudado hasta llegar ahí. ¿Habéis contado con un mentor o con una figura? Bueno, creo que nuestros inversores han sido siempre con nosotros desde el día 1. O sea, de hecho, nuestros primeros inversores
son Rocket, básicamente, JFC en Rocket, donde trabajamos más de un año antes, así que teníamos ya la confianza para que ellos pongan dinero antes de que lanzamos, antes del PowerPoint, o sea, solo con, pues, hablándolo y lo hacen de esta manera, ¿no? Entonces, como no hemos tenido este periodo de lo que sea 6 meses comiendo pasta en casa y buscando financiación porque si no vas a morir mañana. Esto no lo hemos tenido al principio, pero sí que después, pues, o sea, la primera inversión no es suficiente para montar un gran negocio. O sea, si quieres montar un unicornio, tienes que, pues, saber cómo bien levantar, a qué momento, cuánto dinero, no a valoraciones demasiado altas, porque si no, es lo que está pasando ahora. Todo el mundo, pues, no consigue levantar porque, pues, han levantado valoraciones muy altas, etcétera, etcétera. Entonces, como tienes que pensarlo bien. Vale, y durante este camino supongo que habrá personas que te habrán ayudado. ¿Cómo te han ayudado esas personas y quiénes y Sí. cómo te han ayudado en el proceso? Yo te diría que la gran mayoría fueron emprendedores también. Entonces, como para mí una recomendación es siempre intentar al principio tener otros emprendedores como inversores, porque eso ayuda muchísimo. Y eso lo que nosotros lo hicimos es intentar especializar la gente que está en nuestra cap table en algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, sé que, pues, si hay una pregunta sobre pricing, sé que quién voy a llamar. Si una pregunta más sobre fundraising, sé quién voy a llamar. Si una pregunta más sobre people, sé quién voy a llamar. Entonces, como no tener a una persona que es generalista, pero sino que siempre cuando hay alguien que quiere invertir o que quiere ser un mentor o un advisor, siempre preguntar, vale, de todas las cosas que hiciste, ¿cuáles son las 2 o 3 donde tú te consideras el mejor, ¿no? Y apuntas esto y luego buscas esta diversidad, estas diferentes respuestas a diferentes preguntas con esta red de mentor, ¿no? Porque es importante, yo creo que es muy difícil tener una persona que puede hacer todo. O sea, si es el caso, es que bueno, o tienes muchísima suerte o no sé cómo encontraste a esta persona, pero en general o sea, tienes que ir muy niche, tienes que ir muy, muy especializado. Muy bien. Sí, estar dentro del ecosistema emprendedor Sí, y contar es súper con importante. todas... Porque además es un ecosistema en el que os ayudáis entre vosotros, entonces pues eso te ayuda a crecer mucho. Vale, ahora, si viene una persona que se está planteando emprender de primeras, pero tampoco, ¿tú qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías? Yo creo que lo más importante es no pensar demasiado y un poco el rush to launch, el ir lo más rápido posible a tener el primer cliente, la primera transacción, el primer usuario, pero algo. Entonces, como siempre se dice que como si tu primer producto, si estás orgulloso de tu primer producto, es que hay un problema, porque no puede ser, o sea, realmente el producto tiene que ser muy MVP. O sea, siempre, ¿sabes? Cuando eres en YC te dicen lo mismo. Si un producto que funciona es un Google Doc. Si funciona en Google Doc, funcionará con una app, con una web muy guay, etc. Pero tiene que funcionar con un Google Doc. Entonces, como es algo muy sencillo. O sea, puedes emprender, puedes lanzar algo. O sea, hoy quieres lanzar algo, pues haces un Google Doc y lo lanzas y ya. O sea, no, el 90% de los casos luego tienes algunos, obviamente, donde tienes que tienes que tener algo de producción o algo de, por ejemplo, otra vez en biotech, o sea, eso es otro tema. Pero la gran mayoría de las ideas tech se pueden hacer súper fácilmente en no code, sin CTO, sin socios, sin nada. O sea, lo intentas. Y si funciona, cuando tienes ya usuarios, cuando ves que ya hay algo que va a funcionar, pues luego piensas en, vale, pues a lo mejor hago un prototipo. Pero mucha gente tiene esta concepción que, bueno, ahora pues trabajo en una empresa, a lo mejor pues tengo que pedir un día a la semana para trabajar en mi idea. Eso no es el caso, o sea, hay 7 días en la semana. O sea, si trabajas en una empresa, incluso si trabajas hasta las 2 de la mañana, pues hay findes. Entonces, o sea, siempre se puede encontrar tiempo para montar algo muy sencillo, intentarlo, y si funciona, pues luego piensas. Lanzar el MVP Lo más rápido primeras posible, el rush to launch, o sea, eso es la cosa que todo el mundo te va a decir, que para nosotros era súper rápido. Nosotros, entre la idea y la primera transacción, fueron, no sé, entre 3 y 4 semanas. Y eso es
con toda la tecnología, con todo. Y eso era realmente al principio la gente manualmente haciendo transacciones en la cuenta de Santander y no pasa nada. Y entonces pero funcionaba. Cuando lo intentamos, vimos que la gente lo usaba, pues después, pues sí, pues contratamos gente en tech, desarrolladores, montamos un MVP un poco mejor, un prototipo un poco mejor, empezamos a vender un poco mejor, contratamos más. O sea, obvio, buscamos más financiación. Todo eso sigue después, pero el primer paso es el rush to launch. Sí, la validación sí. y el seguir adelante. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, que además has venido desde Barcelona para compartir con nosotros tu historia. Pues genial. Y por los consejos que estoy seguro que a nuestra comunidad le van a servir muchísimo. Muchísimas gracias. Esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo capítulo. No olvides entrar en nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales. No esperes más. Únete al primer marketplace de emprendimiento del mundo.